El estudio que estamos llevando a cabo es de Gálatas el capítulo 1, comenzando con el 6 hasta el 10. Queremos leer el pasaje para tener todo el contexto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En el estudio anterior, abundamos en esta frase, otro evangelio, un evangelio diferente. Señalamos 4 categorías de evangelios diferentes que se conocen en estos días. Los evangelios basados en el tradicionalismo religioso, por ejemplo, en el judaísmo, que le daba problema a Pablo en aquel tiempo cuando él escribió esta carta, ya que algunos en aquel tiempo querían imponer las tradiciones de los judíos. Aceptaban a Cristo como Salvador, aceptaban el evangelio de Cristo, pero también querían pervertir ese evangelio, como dice el versículo 7, añadiéndole las tradiciones tales como la de la circuncisión. Indicamos también el evangelio o los evangelios del emocionalismo, que se conocen en el mundo de hoy. Además, el evangelio de la liberación, así llamada, y los evangelios que se conocen como evangelios sociales. Otros evangelios diferentes, que no son el evangelio anunciado por Pablo en la provincia de Galacia. En el versículo 8, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio. ¿Qué es el significado, hermano, de esa frase, mas si aún nosotros? Nosotros, ¿a quiénes se refiere Pablo? En este pasaje el apóstol Pablo se refiere más bien a los apóstoles en el primer siglo o en la primera dispensación de la iglesia. Se refiere a los apóstoles, ya que eran los apóstoles los que tenían toda autoridad para predicar el evangelio. Recordemos que estos hombres, los apóstoles específicamente en el primer siglo, fueron los escogidos por Dios para, a través del Espíritu Santo, traer la doctrina y la base del evangelio a la iglesia del primer siglo, pero no solamente a la iglesia del primer siglo, sino también a la iglesia de la actualidad. Quiere decir que los apóstoles tenían la autoridad para anunciar el evangelio, pero no podían cambiarlo en nada. ¿Cómo recibieron los apóstoles el evangelio? Lo recibieron precisamente autorizados por Dios. Jesucristo mismo envió su Espíritu Santo y el Espíritu Santo se encargó de revelar a los apóstoles toda doctrina, toda verdad, como bien lo menciona la Escritura. Como bien lo menciona el capítulo 1, por ejemplo, de Gálatas, donde dice, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo. Y más abajo en el 11, fíjese que dice, más os hago saber, hermanos, y vamos a abundar más en esta parte, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Abundaremos más en esa frase, revelación de Jesucristo. ¿Se acuerda, hermano, que los apóstoles recibieron las llaves del reino? Las llaves del reino. ¿Qué significa esa frase? ¿No significa esa frase que también recibieron la autoridad para cambiar el evangelio si quisieran, alterarlo, adoptarlo a los tiempos? Yo no lo creo de esa manera. Yo creo que recibieron el poder para predicar el evangelio, pero no para cambiarlo. No para cambiarlo de acuerdo a los tiempos
o de acuerdo a la sociedad donde estuvieran predicando, sino para que el Evangelio fuera algo universal y que tuviera el mismo efecto donde quiera que se predicara y en cualquier tiempo que se predicara. Las llaves sirven para abrir y cerrar. Es correcto. En cuanto al Evangelio, recibieron los apóstoles la autoridad para abrir las puertas del reino, pero solo a través de las condiciones asentadas por el Espíritu Santo mismo. Ellos como hombres no tenían ninguna autoridad, ¿verdad?, de cambiar el Evangelio, adaptarlo a los tiempos. Por esa razón se habla hoy día de tantos evangelios. Muchos predicadores modernos quieren adaptar el Evangelio, una vez dado a los santos, a las condiciones modernas, a las culturas modernas. De ahí los evangelios sociales, el evangelio de la liberación, etc. Si los apóstoles no podían alterar el evangelio, mucho menos nosotros hoy día que somos predicadores. ¿Qué dice, hermano? Estamos muy de acuerdo en ese punto. Si los apóstoles no tenían poder alguno para alterar el evangelio, mucho menos hoy en día los hombres tienen ese poder. Esa frase, o un ángel del cielo, porque Pablo lo lleva a otro plano, esta advertencia de parte de él, la lleva a otro plano y dice, o un ángel del cielo. En este pasaje debemos de tener en consideración que hay una suposición, hay una nota un poco exagerada donde el apóstol Pablo hace uso de ella para decirnos que ni aun los ángeles del cielo, si tuvieran la facultad o el poder para traernos revelaciones directas de Dios, tendrían poder o autorización para cambiar el evangelio. No quiere decir esto que los ángeles del cielo hoy en día nos traen mensajes de Dios, porque hoy Dios no habla a través de los ángeles. Dios habla hoy a través de su Hijo amado Jesucristo, según lo menciona Hebreos el capítulo 1. Quiere decir que un ángel nunca le habla a usted como predicador, nunca le trae ningún mensaje, ninguna revelación. En los años que llevo en el evangelio, toda la revelación la he encontrado en la palabra de Dios. Hasta ahora no he tenido ningún mensaje que algún ángel me haya traído específicamente para mí. ¿Y está esperando recibir algún mensaje? No. ¿Por qué no? Si seguimos el consejo de la palabra de Dios, donde nos enseña la Biblia que Dios hoy nos habla a través de su Hijo amado Jesucristo, no tengo por qué esperar un mensaje especial de un ángel. En Hebreos el capítulo 1:1 nos dice que Dios, habiendo hablado en tiempos pasados a los padres por los profetas, ahora en estos días, ¿cómo nos habla? A través de su Hijo Jesucristo. El texto lo dice así. Así lo dice. Pero hoy día hay quienes dicen que reciben mensajes de ángeles. Un ángel me habló. Tengo una revelación para la iglesia, pues el Espíritu me ha hablado. ¿Qué nos dice de esas aseveraciones? Simplemente con volver al versículo 8 del capítulo 1 que estamos estudiando, podemos contestar esta pregunta. Si un ángel hablara hoy en día, ¿por qué va a decir cosas diferentes a las que están reveladas en la palabra de Dios? Si un ángel nos fuera a traer mensajes del cielo, ¿por qué va a traer mensajes diferentes a los que aparecen revelados en la Escritura? Por eso el apóstol Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Si alguien dice que ha recibido un mensaje de un ángel, no es de Dios. Y el espíritu que está obrando en ese mensaje, diría yo que es un espíritu de error. Hay que probar a los espíritus. Según lo que dice la Biblia, nos enseña que probemos los espíritus para que sepamos si son de Dios o no lo son. Porque muchos falsos espíritus han salido por el mundo. Amén. Lo dice la primera de Juan 4:1. Hay que probar a los ángeles. Exacto. Hay que probarlos conforme a lo que dice la palabra de Dios, conforme a lo que dice la Biblia. Desde luego, porque hay ángeles caídos. Es correcto. Por lo tanto, hay que probar a todos también, a todos los espíritus. Aunque el texto en la primera de Juan 4:1, francamente, se refiere más bien a hombres, no a espíritus sin cuerpos de carne y sangre, sino a hombres que vienen con otro espíritu a veces, como indica Pablo en este pasaje. Más sin embargo, hermanos, debemos de también tener en consideración otro texto. Dice la palabra que Satanás se viste como ángel de luz. Como ángel de luz. Y es posible, al vestirse como ángel de luz, puede ser que quiera traernos mensajes
subliminales de doctrinas erróneas que puedan hacernos caer de la gracia de Dios. Los que llegaron a la provincia de Galacia inquietando a la iglesia o a las iglesias de Galacia, ¿cómo se habrán vestido? ¿Cómo habrán llegado hablando en el nombre de Cristo, no cree? Posiblemente llegaron allí vestidos con apariencia de piedad, con apariencia de ser ministros de Dios, pero no lo eran, porque su fin era predicar un evangelio diferente, un evangelio pervertido. No todo aquel que venga hablando de la gracia, del amor, de Cristo, de Dios, de la salvación, etc., trae el evangelio puro. La Biblia nos enseña, muchos dicen Señor, Señor, pero verdaderamente no están sometidos totalmente a la palabra de Dios. Volviendo a unas palabras que dijo antes, ¿se quiere decir que en la Biblia, ya en el Nuevo Testamento, tenemos toda la verdad? ¿Toda la verdad? ¿No hace falta nada más? Toda la verdad ha sido revelada en la santa palabra de Dios, específicamente en el Nuevo Testamento. Judas 3 dice, estoy pensando en ese texto de Judas, el versículo 3, que la fe fue dada una vez a los santos, una sola vez. Y pienso también en una promesa hecha por Cristo a los apóstoles, específicamente a los apóstoles, en Juan 16:13, donde dice, referente a la obra del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu guió a los apóstoles a toda la verdad, y luego viene un apóstol, Pablo mismo, y dice, si aún nosotros que somos los apóstoles, y hemos recibido toda esa verdad, si nosotros anunciáramos otro evangelio, seríamos anatema para Dios. Hermano, ¿cómo era ese evangelio anunciado a los de Galacia? Por Pablo. Sí, precisamente el mensaje, el evangelio anunciado a los Gálatas, era el mismo evangelio que se debe anunciar hoy en día. No debe haber diferencia entre el evangelio que se predicaba antes y el evangelio que se predica hoy. Para contestar esa pregunta debemos de analizar primero cuál es la base del evangelio. La base del evangelio es Cristo mismo. La base del evangelio es Jesucristo y este crucificado y resucitado y glorificado. Amén. Y Él es nuestra justicia. Aparentemente, estas personas que fueron a predicar a la provincia de Galacia querían quitar a Cristo, querían quitar la justificación por medio de la fe y traer la justificación por medio de obras meritorias. Así. La justificación por medio de la circuncisión, la justificación por medio de lo que haces para obtener la salvación. El cristiano se le enseña en el evangelio que obra, pero obra porque ha sido salvado, no obra para ser salvado. Y aparentemente el problema que sucedía en Galacia es que se le quería enseñar a los cristianos que tenían que seguir obrando para ser salvos, cuando Pablo ya le había enseñado que por la fe en Jesucristo y por el sacrificio de Jesucristo habían sido ya salvados. Querían, aquellos que perturbaban, como dice el texto, a los de Galacia, querían exigirle a los cristianos muchas obras, como de acuerdo con la doctrina moderna de obras meritorias. ¿Qué se quiere decir mediante esa frase? Yo entiendo por esa frase de obras meritorias, todas aquellas obras que el hombre puede hacer que le van a llevar a merecer la salvación. Muy bien. En algunas religiones que se basan en el tradicionalismo, siempre se puede detectar esa doctrina de salvación por medio de obras meritorias. ¿Qué nos dice en cuanto a esa problemática entre los creyentes que se conocen como evangélicos o protestantes? También habrá esa tendencia a veces de tratar de salvarse por medio de obras en vez de confiar en la gracia de Dios. Precisamente, hermano, cuando hablamos con personas que son creyentes, no se expresan en términos de que son salvados. Se expresan en términos, estoy en la iglesia, a ver si puedo salvarme. Estoy haciendo esto, a ver si logro salvarme. No se expresan en términos de que estoy haciendo esta obra porque he sido salvado, o estoy en la iglesia porque he sido salvado. Muy bien. Esas obras vienen, esas que hacemos como cristianos, vienen como
como dice Romanos el capítulo 4, el 4, como deuda, ¿verdad? La deuda, todo lo que hiciéramos viene a ser como deuda para con Dios, o sea que lo que debemos hacer. Pienso en lo que dice Cristo en Lucas 17:10, cuando hayamos hecho todo, como dice. Somos siervos inútiles. Siervos inútiles. Hoy día, ¿cuáles son algunos ejemplos de obras mediante las cuales algunos tratan de salvarse? De la misma manera que en este pasaje que estamos estudiando y luego más adelante posiblemente podemos ir sobre Sexto, se le estaba exigiendo a los Gálatas volver a la circuncisión y a las obras de la ley. Hoy en día también se le exige a los creyentes un sinnúmero de obras y se les enseña que si no cumplen con esas obras no obtendrán la salvación. Por ejemplo, si no guardan el sábado, no son salvos. Si no cumplen con los 10 mandamientos, no son salvos. Si no se visten de saco, no son salvos. Si no guardan la Semana Santa y dejan de comer carne o lo que sea, no son salvos. Y en fin, podemos resumir un sinnúmero de obras que se le exige a los creyentes, diciéndoles o enseñándoles que si no cumplen con esas obras, no serán salvos. Tienen que, a veces, de acuerdo con las exigencias de los pastores, experimentar para salvarse largos ayunos. Si ayunan, se salvan. Si no ayunan, no se salvan. Si hacen votos y los cumplen, se salvan. Si no lo hacen así, no se salvan. Así que detectamos el mismo problema en los evangelios diferentes de hoy, el problema de salvarse por medio de obras meritorias, cuando en verdad la salvación viene por medio de la fe y de la gracia. Pero hermano, quiere decir, usted está implicando que el creyente no tenga que hacer nada para salvarse, sino meramente confiar en la gracia, decir amo a Dios y tengo fe y por lo tanto no tengo que hacer nada, de ahí estoy bien, voy a ser salvo. La Biblia nos enseña que la fe sin obras es muerta. La salvación es por fe en Cristo Jesús. Y la obra del cristiano confirma su fe en Jesucristo. Cuando el cristiano dice que tiene fe en Jesucristo, entonces obra para confirmar esa fe. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si dividimos este texto, el creer es fe. El creer es fe, es un acto de fe. Nadie puede ver la creencia porque es un acto de fe. Pero ¿cómo se confirma la creencia? La creencia se confirma en el obrar. ¿Y cuál es la obra de creer? Bautizarse. La fe sin obras es muerta. No podemos decir, tengo fe y yo amo a Dios, si no hacemos la otra parte que confirma esa fe. Es cuestión de enfoque, ¿no cree? Es cuestión de enfoque. Sí, porque tenemos que obrar, tenemos que obedecer. La fe sin obras es muerta. Pero no podemos salvarnos por medio de las obras. No por medio de ayunos, votos, etcétera, etcétera, sino que la salvación viene por la gracia. Definitivamente viene por la gracia y como usted acaba de mencionar, hermano, es un asunto de enfoque. El propósito de la obra en el cristiano cambia. El cristiano, y repetimos, no obra para salvarse. El cristiano obra porque ha sido salvado por gracia y por fe en Jesucristo. La salvación es un regalo que Dios nos da. Amén. Es una dádiva. Y si es un regalo, no hay forma que usted pueda comprarlo. Imagínese, hermano, que yo quiera regalar a usted una casa y usted insista en pagarme. Entonces ya no es regalo. Y en algún momento de su vida usted podrá decir, pues yo nunca obtuve un regalo porque en realidad usted lo pagó. De la misma manera, si el hombre no aceptara la salvación como una dádiva de Dios, el hombre algún día pudiera pararse frente a Dios en el día del juicio y decir, no, yo me salvé a mí mismo. Y la pregunta es, ¿tiene el hombre capacidades para salvarse a sí mismo? ¿O necesita el hombre un salvador? Necesita un salvador. ¿Se acuerda de ese pasaje en palabras de Cristo en Mateo el capítulo 7, el 21 al 23, donde precisamente dice Cristo que algunos van a pararse en el juicio y van a decir ¿qué? En tu nombre hicimos tales cosas, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, etcétera, etcétera. Hoy en día posiblemente muchos en el día final irán delante del Señor a reclamar sus obras.
y dirán, en tu nombre di los diezmos, en tu nombre edificamos templos lujosos, en tu nombre me vestí de hábito por una semana y me fui a coger calor por ahí, en tu nombre estuve ayunando tantos días, en tu nombre no salía de las cárceles visitando enfermos o presos o de los hospitales visitando enfermos. En fin, muchos hombres irán en el día del juicio a reclamar sus obras como si fuera un premio, y definitivamente la tristeza que nos causa es lo que resume el pasaje. El pasaje dice, y el Señor os dirá cómo, apartaos de mí, hacedores de maldad, que nunca os conocí, nunca os conocí. Y algunos predicadores van a estar diciendo lo mismo, implica el texto, las palabras de Cristo, ¿no? Van a estar hablando de sus obras. Señor, evangelicé en tantos lugares, fui a tantos países, prediqué el evangelio en tantos lugares y muchas almas vinieron. ¿Pero a cuál evangelio? ¿A qué clase de evangelio? Posiblemente al evangelio diferente que presenta el apóstol Pablo en Gálatas. Posiblemente a uno de los evangelios que acabamos de mencionar, a un evangelio tradicional o social, o con bases emocionales, o con bases de liberación, o un evangelio de libertinaje, no sabemos. ¿Qué es eso de evangelio libertinaje? Precisamente en este libro de los Gálatas vamos a aprender más adelante de aquellos que toman la libertad de Jesucristo como pretexto para pecar, que transforman la gracia en libertinaje y piensan que porque estamos en gracia pues podemos vivir en pecados, en deleites y poder seguir sirviendo a Dios. ¿Sucede así entre creyentes? Yo diría, hermano, que sí. ¿Alguna prueba tendrá? ¿Alguna evidencia? ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, a mí se me viene a la mente esto de, no quisiera mencionar la palabra siquiera, pero en el ministerio y entre los miembros de algunas iglesias se aceptan a los homosexuales. Ese es el libertinaje del cual habla. Hermano, precisamente la semana pasada estuve viendo en Estados Unidos un programa donde se proclamó en Estados Unidos el Día de la Homosexualidad. Y fue verdaderamente asombroso para mí el ver cómo ministros homosexuales daban testimonio frente a las cámaras de televisión y testificaban que ellos son homosexuales y que se sienten muy felices siendo homosexuales, pero que al mismo tiempo son ministros de Jesucristo. Esto va en total desacuerdo con la palabra de Dios, cuando nos dice en Corintios el apóstol Pablo que los homosexuales o los afeminados no heredan el reino de Dios. Y querer permitir esto en el Evangelio sin que haya una transformación y un arrepentimiento genuino es querer ir en contra de las normas y de la voluntad de Dios. Ciertamente aquellos sí que tienen otro evangelio. Un evangelio de libertinaje. Totalmente pervertido. Increíble. ¿Qué me dice de esos evangelios por medio de los cuales se permite el baile, fiestas, el tomar, etcétera? Definitivamente caen bajo la misma clasificación de libertinaje. Son doctrinas que tienen un trasfondo más bien histórico. Por ejemplo, la doctrina de que salvo siempre salvo. Y una vez nos salvamos, ya no importa lo que hagamos, nosotros estamos salvos. Y ya Dios no nos va a dejar porque Él quiere salvarnos. Y no importa lo que hagamos, Él nos va a salvar. Hay quienes llevan la doctrina de la gracia a un extremo increíble. La gracia no cubre tales personas no arrepentidas. La gracia sí está disponible para los arrepentidos, ¿verdad? Es posible que en otra ocasión, en otro estudio, podamos estudiar sobre las exigencias de la gracia, porque la gracia tiene unas exigencias que debemos de cumplir con ellas. Suena como una contradicción hablar de la gracia y de exigencias de la gracia. Suena como una contradicción, pero no lo es. No lo es. Terminando el estudio para hoy, dice el versículo 8 en la última parte, sea anatema. Esa es una palabra sumamente fuerte. ¿Qué entiende por esta palabra, hermano? Maldito, bajo maldición. Consignado a maldición. Consignado a la condenación. A la condenación. Por medio de quedarse uno maldito. Yo soy predicador, me presento ante el público como predicador. No quiero que el Señor me eche una maldición. No, ni yo tampoco, hermano. Pero puede suceder, ¿cómo? Si nos apartamos de la predicación de la sana doctrina, si nos apartamos de la predicación del evangelio bíblico y revelado por Dios, podemos caer bajo esa
terrible maldición, hermano. Queremos que Dios nos eche su bendición, No su maldición. no su maldición. Exacto. Como ministros competentes del Nuevo Testamento podemos gozar de la bendición de Dios. Amén. Y queremos siempre quedarnos dentro del Evangelio puro, sin alterarlo, para gozar de esa bendición. Gracias por habernos escuchado en este estudio.